Saludos, a continuación se presentarán una serie de videos, comenzando con un nivel básico para aquellos estudiantes que no han tenido la oportunidad de programar microcontroladores. La idea es ir paso a paso, aprendiendo en cada video los aspectos necesarios para más adelante comenzar a desarrollar proyectos electrónicos donde se aborden temas como el control de puertos, pantallas LCD, teclados matricial, memoria y datos EPROM, conversor análogo digital, control de potenciómetros, bueno, etcétera, muchos más, ¿no? Esto pues hace posible el desarrollo de nuevas ideas en las cuales hacer del estudio de los microcontroladores un tema sencillo y accesible. Se apoya pues a los estudiantes de laboratorio de microcontroladores y los que también más adelante se interesen por integrar el semillero IoT eh, de Palmira, básicamente. En estos videos se utilizarán el paquete de simulación de circuitos electrónicos Proteus y también el paquete de simulación de circuitos electrónicos MicroC for PIC. Bueno, según se observa, se va a trabajar con un PIC, el 16F84, ¿cierto? Tenemos los pines 15 y 16, que son las entradas y las salidas del oscilador, pues para trabajar con un reloj externo, ¿cierto? Se ve también los puertos A y B, ¿cierto? Entradas y salidas bidireccionales. Y también tenemos el Master Clear, el Reset, ¿cierto? Trabaja con un nivel bajo y este se activa con un Reset, como dijimos antes. Pues para mantenerlo en activo se pone el nivel alto a la fuente de 5 voltios y la resistencia pull-up de 10K, ¿listo? Para establecer pues el estado high. Pues esto se verá más adelante cuando trabajemos pues con los pulsadores y todo esto. Tener en cuenta que el Proteus, el simulador, pues lo que hace es simular también un oscilador externo, ¿cierto? El cual le indica al microcontrolador a qué velocidad debe trabajar. Entonces en este caso se escoge la velocidad de 4 MHz y pues según vimos pues antes se tienen los pines 15 y 16 para pues la entrada y la salida del oscilador. ¿Listos? Bueno, también se tiene en este circuito una resistencia de 220 ohmios, ya que la fuente está entregando pues 5 voltios, ¿cierto? Como vimos. Y pues conectado a esta resistencia pues tenemos el LED, el cual va a tierra, ¿cierto? Y todo esto conectado al puerto RB1 del microcontrolador. Tener en cuenta también que este modo, ¿cierto? El que ven acá, tiene un flujo de corriente sourcing, pues cuando el pin del microcontrolador se conmuta en alto, ¿cierto? El pin RB1, pues se pone en 1. El microcontrolador proporcionará pues corriente a la carga. En esta configuración, un 1 lógico enciende el LED y un 0 lógico apaga el LED para tenerlo en cuenta. Bueno, como hemos dicho antes, se van a programar los microcontroladores utilizando este programa MicroC Pro. Básicamente se crea el proyecto, le damos clic en este ayudante, le damos Next. Aquí está todo el listado de los microcontroladores del cual dispone este programa. Escogemos con el 16F84A, se le da Next. Recordar que el Proteus escogimos 4 MHz, entonces lo cambiamos a 4. Aquí escogemos la ruta donde van a guardar ustedes. Yo le voy a poner PIC, ustedes le ponen cualquier nombre y simplemente le damos Next y ya tenemos finalizado el proyecto para empezar a programar en C todo lo referente al microcontrolador.
Algo muy importante con los microcontroladores es el datasheet, ¿cierto? En este caso es del PIC 16F84A. Entonces simplemente lo escogen y acá tienen tienen pues todo lo que tiene que ver con el microcontrolador. Muy importante darse cuenta el diagrama de pines. Recordar pues que veíamos en el Proteus el mismo 16F84, que en el 4 está el Master Clear, ¿cierto? Aquí lo ven, el 4, el Master Clear. Tenemos también el 15 y el 16, el oscilador. Entonces ustedes lo ven aquí, el oscilador de entrada y de salida. Y tenemos el bit 7, el puerto RB. Entonces el puerto 7, el pin 7, tenemos el puerto RB, en este caso el RB1. Tener en cuenta eso. Y también muy importante es que ustedes vean la tabla donde aparecen también los pines. Los que les acabo de decir, los osciloscopios, la descripción, ¿cierto? Master Clear, bueno, todo esto que es sumamente importante para saber configurar estos microcontroladores. ¿Qué más les digo ahí? Hay que tener en cuenta que para la manipulación de los pines del PIC, como entradas y salidas digitales, este cuenta con dos registros, como ya vimos, ¿cierto? De 8 bits. Entonces tengan en cuenta, muy importante, que estos registros, cuando programemos ahorita en C, son el tris, ¿cierto? Y el port. Tris y port. Tengan en cuenta eso ahorita cuando veamos la programación. Pues como ejemplos estamos tomando el 16F84A, pero lo que aquí se comente, se explique en cuanto al uso de los pines como entradas, salidas digitales, es muy similar para los demás microcontroladores que veremos, ¿cierto? Tener en cuenta que mediante el registro tris, ojo, tris, pues se eligen si los pines a utilizar por el microcontrolador serán de salida o de entrada, ¿cierto? Cada uno de los 8 bits controlará a un pin del puerto al que pertenezca el registro tris, para que el pin se comporte como una entrada digital o como una salida digital. Entonces, muy importante esto, para elegir que el pin se comporte como salida digital, se pondrá su bit correspondiente en el registro tris del puerto utilizado en un 0, y como entrada digital se pondrá el bit en el registro 3 del puerto utilizado, se va a poner 1. Entonces tener en cuenta, salida digital será ceros y entrada digital será 1 en el registro tris. Bueno, ya en el micro C vemos la típica función main en el C. Entonces, como pues les decía, se va a configurar el tris-B, ¿cierto? El tris-B se va a configurar como salida digital. En este caso, la salida digital va a ser binaria. ¿Listo? ¿Binaria de quién? Pues de los 8 bits del puerto. Entonces aquí ponemos los 8 para que sea la salida digital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al final siempre va al punto y coma. Igualmente el puerto B, ¿cierto? Lo ponemos como una salida digital. Entonces va a ser en binario y van a ser los 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué sigue después? Después sigue el ciclo while, y el ciclo while se hace para repetir siempre pues la misma instrucción. Entonces básicamente, para los que no se acuerdan, un ciclo while, ¿qué hace? Se tiene una condición y si es verdadero se cumple la instrucción. Entonces esto va a ser siempre, siempre, siempre verdadero. Entonces la instrucción se cumple
hasta que sea falsa y salga la instrucción. Entonces nosotros vamos a poner aquí que vamos a hacer la instrucción que sigue, siempre la vamos a hacer. Entonces abrimos y cerramos llaves, ¿cierto? Y que vamos a hacer que siempre se repita el ciclo while. Entonces, para que siempre se repita el ciclo while, entonces vamos a tener aquí, pues vamos a configurar el RB1, ¿cierto? Eh, ese bit lo vamos a poner en 1, ¿cierto? Acuérdense del punto y coma. También vamos a poner una funcioncita que es el retardo en milisegundos, ¿cierto? Vamos a poner 1000 milisegundos y recordar también el punto y coma. Entonces, como la idea es encender y apagar el LED, entonces ponemos en un estado alto y vamos a poner en un estado bajo. Entonces esto me sirve, lo copio, lo pego, entonces uno será estado alto y el otro será estado bajo, ¿cierto? Entonces, perdón, esto es en cero y estado bajo. Entonces, si todo ha salido bien con la configuración, simplemente le damos aquí en compilar, en build, y esperamos que compile. Y si sale el proyecto, todo pues no sale en ningún color rojito, entonces básicamente el proyecto fue pues construido exitoso. A continuación se da doble clic en el micro y vamos a escoger el archivo en hexadecimal. Yo lo tengo en microcontroladores y este se llama, recordad que se llama PIC. Listo, entonces le damos OK y lo que sigue a continuación es correr la simulación y si todo sale bien, el LED enciende y apaga dependiendo pues de los retardos que tiene, ¿cierto? Cada 1000 milisegundos, cada segundito va a encender y apagar el LED. ¿Listos? Entonces, pues eso era todo con este pequeño video para que empiecen a configurar y a programar sus PICs con el Proteus y el Micro C Pro. Muchas gracias.